interfalángicas distal, en la cual se incluye la interfalángica del pulgar, la interfalángica proximal del índice del meñique, la metacarpofalángica del pulgar y de los otros 4 dedos, y la radiocarpiana, o pues la artrodesis total de muñeca. Entonces, como una breve introducción, vamos a ver lo que es la definición de artrodesis. La artrodesis es de origen griego y traduce básicamente fijar una articulación. Entonces es un neologismo acuñado de raíces etimológicamente griegas. El objetivo es bloquear la movilidad y de esta forma tratar el dolor y la inestabilidad inherente a una articulación que con el movimiento pues genera limitaciones funcionales en el paciente. Digamos que el tema de las artrodesis es un tema que se ha tratado durante larga data, pero en 1960, digamos, la definición más adecuada de los objetivos finales de una artrodesis la acuña Moore y Henderson, en la cual ¿vale? En la cual refieren que el requisito principal de una adecuada artrodesis en los dedos es que sea una unión en un corto tiempo y que sea muy estable y en una adecuada posición, es decir, que permita recuperar la funcionalidad en un espacio de tiempo determinado y que sea un procedimiento pues satisfactorio en el sentido de que haya una adecuada unión de la articulación. Entonces es importante pensar que la artrodesis no es solamente un procedimiento que se diseña para cada una de las articulaciones, sino que tiene que tenerse en cuenta el género, el oficio, si tiene alguna enfermedad de base, como enfermedades reumáticas, como escleroderma, artritis reumatoidea, psoriasis, o si es una artrosis postraumática, lo que generó la pérdida de stock óseo y la inestabilidad ligamentaria o de tejido, o pues los otros compromisos que pueda tener esta articulación. No es la primera opción, idealmente no es la primera opción porque, digamos, hay otras cosas que se pueden hacer antes de perder la movilidad de este segmento corporal. Si bien, como veíamos en charlas pasadas, el costo-beneficio puede propender que uno tome una decisión sobre otra, es importante saber que la pérdida de una función tiene consecuencias mecánicas, sobre todo en la mano, que el equilibrio de los distintos componentes pues es como tan específico y tan sinérgico de alguna forma. Entonces pensar que primero existe el manejo conservador, controlar el dolor, controlar los síntomas, proponer manejos quirúrgicos, ya sea osteotomía, desviamiento, otros procedimientos, inclusive dentro del manejo conservador el ferulaje, y ya cuando el dolor y la inestabilidad sean sobrecogedoras para el paciente y la artrodesis se pueda plantear como una opción que presente un beneficio, en ese momento es cuando se debe tomar la decisión, no saltar a la artrodesis como primera medida. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta para la artrodesis? O sea, como les cuento, esto es como una introducción breve, como para entrar ya en el tema de cada una de las articulaciones, y es que la superficie puede prepararse de múltiples formas. Puede prepararse como superficies planas, que van a ser inherentemente inestables por el componente transverso. Digamos, las superficies transversas presentan una mayor fuerza de fricción, lo cual aumenta las cargas de desplazamiento y dificulta, digamos, la osteosíntesis, así como vemos en las fracturas simples transversas, pero pues con adecuados medios de impactación o de compresión, pues presentan, digamos, una evolución razonable. Cúpula y cono, que van a generar, digamos, congruencia entre la superficie aceptora y la superficie, digamos, las superficies sean complementarias. Tipo chevron, pues son cortes un poco más geométricos, no solamente cupuliformes, sino en un plano más tridimensional. Y otras que se han descrito como en espiga, en distintos ángulos, que siempre buscan como la mejor superficie de acople entre los elementos que se van a atravesar para que el material de osteosíntesis garantice, digamos, la fuerza del constructo más el corte que se diseña sea lo que garantiza la superficie de contacto entre los dos segmentos que se quieren atravesar. Y una vez visto cómo podemos acomodar la superficie, tenemos que ver cómo podemos fijar esa superficie.
pues la fijación también es muy versátil. Y si tenemos en cuenta que las distintas técnicas de artrodesis se han descrito desde 1910, pues hay una gran cantidad de literatura en torno a las cosas que tenemos como opciones en los diferentes segmentos corporales. Entonces están los clavos Kirchner de diferentes formas que vamos a ver más adelante, tanto como benques, como cerclajes, como cruzados. También están los tornillos cónicos, los tornillos sin cabeza, están las grapas, los medios de compresión extraóseo, tutores externos que pues no limitan la movilidad de los otros dedos, pero pues que generan una compresión a nivel de la osteotomía, siempre buscando que haya una compresión, disminuyendo la movilidad a nivel de la osteotomía y garantizando de la forma más predecible la consolidación y la estabilización de esta articulación, que si bien va a perder su función, la persona va a disminuir su dolor y pues va a dejar de ser una articulación inestable. Entonces, el tipo de artrodesis según la articulación. Vamos a ver de distal hacia proximal porque la frecuencia con la que se realizan estos procedimientos es de distal a proximal. Es decir, es mucho más frecuente la artrodesis de las interfalángicas distales que lo que sería la artrodesis de la muñeca. Entonces, vamos a ver de distal a proximal. Entonces, hay una gran variedad de métodos, está con dispositivos como los clavos de Kirchner, como los tornillos de compresión sin cabeza tipo Herbert, y la interfalángica distal, pues es la articulación que se va a ver más comprometida con el envejecimiento, la osteoartrosis y los diferentes cambios degenerativos a nivel de la mano. Recordar como un reparo anatómico que la interfalángica distal tiene una flexión de 90 grados y una máxima extensión de 30 grados. El centro de rotación está a nivel de la cabeza de la falange media y cuenta con el tendón terminal, que es la unión de las bandas laterales, los colaterales, que le dan a dar la estabilidad, y en la base de la falange proximal, pues la inserción del flexor profundo de los dedos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar la artrodesis de la interfalángica distal? Pues cuando no hay mejoría de la sintomatología, pues el manejo conservador. Si la analgesia, el reposo, no mejora la sintomatología de la persona, si aumenta la deformidad, si hay una limitación en las actividades cotidianas, dando una deformidad e inestabilidad, pues es necesario valorar si esta persona ya está lista para una artrodesis. Como contraindicación, en general, todos los procedimientos quirúrgicos, digamos, programados, de haber una infección currente en el dedo o en la articulación que se va a intervenir, puede presentar complicaciones postoperatorias que se escapan al objetivo de mejorar la sintomatología, el dolor del paciente. Entonces, que en una valoración riesgo-beneficio, pues, digamos, durante un periodo de infección o durante una inadecuada perfusión distal, o si las condiciones del tejido blando no son satisfactorias y pueden representar una mayor complicación para el paciente, pues no deberían postularse procedimientos como la artrodesis. Entonces, la técnica quirúrgica. En la técnica quirúrgica se puede hacer sobre la articulación interfalángica distal en el dorso de la mano, una incisión en H que ya les voy a mostrar, o en dos Mercedes-Benz que se unen, es decir, dos ángulos obtusos unidos por una línea transversa a nivel de la interfalángica distal. A partir de esto, se expone el tendón terminal, se realiza una incisión transversa a nivel del tendón terminal y se observa la superficie articular. Como valoramos en la imagen, la superficie articular es una articulación tipo bisagra que contiene pues su cápsula, su tejido sinovial, su cartílago hialino y la superficie congruente de la base de la falange distal con la cabeza de la falange media. Esta es la incisión en H. En la segunda imagen, la imagen del medio, podemos observar cómo se expone el mecanismo extensor, y en la imagen de la extrema derecha podemos ver cómo con la incisión transversa y la hiperflexión de la interfalángica se observa la artrotomía, las superficies articulares. Entonces, hay diferentes formas de fijarla. Esta es la guía del tornillo de compresión interfragmentario con cabeza ocultable del equipo de Accutrack, pero originalmente fue descrito por Herbert sobre los 80,
y digamos que en sí el mecanismo no varía. Lo que pasa es que esto me pareció suficientemente esquemático como para explicar cómo se mantiene la alineación mediante pues la colocación del dispositivo. Entonces, una vez hecha la artrotomía de la observación directa articular, pues uno, viendo el centro de la superficie articular de la falange distal, dirige hacia la punta del dedo el clavo o la guía, y luego de forma retrógrada, garantizando la alineación de aproximadamente, bueno, eso ya les explico, pero garantizando una adecuada alineación de la interfalángica distal, uno procede a realizar el canal sobre la falange media de forma retrógrada. Ahora, ¿qué varía? Varía que la interfalángica distal, para mejorar la prensión, se debe realizar una flexión de 10 grados. Pero, como les explicaba al principio, no todos los pacientes son iguales ni tienen las mismas necesidades mecánicas. Entonces, por fines estéticos o cosméticos, hay pacientes que van a preferir que la interfalángica distal quede alineada y recta, más allá de lo que puedan perder como tal en la prensión. Entonces, pues es importante tener en cuenta esto, pues que no es como una receta de cocina, sino que tiene sus matices. Entonces, continuando con la guía del procedimiento, pues se realiza la medición se realiza la medición, se puede hacer bajo guía fluoroscópica, se realiza la medición del segmento de guía que está al interior de la falange media y distal, y se procede a pasar el tornillo con cabeza ocultable después de haber hecho una incisión debajo del pulpejo a nivel debajo de la uña, pues a nivel del pulpejo subungual. Ahora, siempre que sea posible, que tenga una buena calidad, que sea observable, pues se debe reparar el extensor en su segmento terminal, se debe suturar la piel y retirar este vendaje y digamos, la sutura a las 2 semanas. Y se debe propender por una movilización temprana para la rehabilitación. No solamente está la forma de fijarlo, como vimos con el tornillo de cabeza ocultable, también se puede fijar con clavos oblicuos y, digamos, de Kirchner, siempre y cuando el cruce sea proximal a la osteotomía. Porque si el cruce queda sobre la osteotomía, las fuerzas rotatorias a nivel a nivel de la osteotomía como tal no tienen como un sustrato en el cual distribuir la carga y se van a concentrar exclusivamente en el entrecruce de los clavos de Kirchner. Por ende, el cruce tiene que ser proximal o distal, pero nunca sobre la osteotomía, porque pues debe distribuir la carga en el segmento óseo que está atravesando, pues, para que me entiendan. Entonces aquí, básicamente lo que hacemos es lo mismo. Desde la desde la artrotomía que estamos viendo, después de haber desviado la superficie articular, ponemos los clavos de Kirchner en una forma que abarquen la diáfisis, sin llegar a comprometer en el colaterales. Comemos la diáfisis, hacemos los clavos oblicuos de forma anterograda y luego, después de ajustar la osteotomía a los ángulos deseados, sea 10 grados o neutro, se procede a pasar de forma retrógrada los clavos de Kirchner y se verifica la estabilidad y posición de la artrodesis. Tener en cuenta que como son, digamos, cortes transversos, es muy susceptible de la malrotación. Entonces siempre estar pendiente de la rotación al fijar una artrodesis. Entonces lo que les contaba, no todas las artrodesis se fijan en 10 grados. Si bien, como vemos, al tomar la moneda, la artrodesis en 10 grados favorece esta capacidad, digamos, a la gente no siempre a cualquier persona le gusta ver su mano que, aun cuando la extiende, pues tiene la interfalángica distal doblada. Entonces, ¿cómo elegir la técnica? Tiene que tenerse en cuenta pues el ángulo que desea la persona, los costos que comprometen el procedimiento y pues si realmente, digamos, hay un costo-beneficio que justifique lo que se está realizando, digamos, para las metas de rehabilitación que tiene el paciente, el diámetro transverso que presenta la falange distal, porque, digamos, se ha reportado que cuando uno va a pasar un tornillo tipo Herbert que tiene un diámetro de 2.4 en algunos meñiques, pues revienta la falange distal y resulta generando un daño óseo y no la artrodesis como se debe realizar. Y el acervo óseo, o digamos el stock óseo, sería como la forma más anglosajona de decirlo, como que tanto hueso tiene el dedo para
para garantizar una adecuada compresión a nivel de la osteotomía, porque si tiene quistes óseos, osteofitos o la calidad ósea una vez resecado es limítrofe, pues se deben buscar otras formas alternativas de garantizar la compresión al nivel de este punto. Entonces la pregunta sería, ¿hay alguna forma o medio o método que sea superior a otro cuando se habla de fijar una artrodesis de la interfalángica distal? La respuesta tendría que ser que no, no hay una forma superior digamos, la osificación o la consolidación de la osteotomía en los medios, digamos, más frecuentes que se emplean, siendo los tornillos ocultables, los cerclajes y los clavos de Kirchner, todos presentan una adecuada consolidación con una baja tasa de complicaciones. Cuando se compara los tornillos tipo Herbert con los clavos de Kirchner oblicuos, pues los tornillos tipo Herbert pues van a tender a hacer una consolidación más rápida, pero entre el cerclaje y el clavo, entre el cerclaje y los tornillos, pues no hay una diferencia ni en complicaciones ni en osificación. Y digamos, si uno se pone a valorar el riesgo-beneficio del costo de los clavos de Kirchner, realizar un cerclaje o los tornillos ocultables tipo Herbert, pues digamos que la dilación en la consolidación sin llegar a afectar el hecho de que haya una unión, pues entra en peso con respecto a cómo tomar una decisión oportuna. Bueno, entonces, siguiendo con... Alejandra, perdón, meto la cucharada. Eso obviamente es cuando se hace una osteotomía, digamos, transversa de las dos superficies. Pero tú ya nos mencionaste que se puede hacer encaje recíproco, ¿no? Bola y socket. En Sí. esos pacientes también puede uno utilizar dos clavos de Kirchner intramedulares sin necesidad de que estén cruzados, ¿cierto? Y yo creo que Ah, dan una excelente consolidación al final. sí, 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 señor. Digamos que en este estudio que usan como la evidencia disponible, ellos no diferencian si el tipo de osteotomía como tal, porque lo que ellos dicen o lo que ellos encontraron es que todos son series de casos, o no, sí, todos son series de casos de evidencia tipo 4, en la cual las únicas metas que se pudieron aparear fue si había infección o si había no unión. Pero como tal, digamos, las técnicas de osteotomía no se pudieron comparar y se dieron cuenta que lo que más se empleaba eran los clavos de Kirchner, pero es cierto, no especifican la configuración. Yo expliqué la configuración en trazo oblicuo, pero digamos, se puede usar de muchas formas, así como usted explica longitudinalmente, o inclusive se puede hacer longitudinalmente y complementarlo con un oblicuo. Hay muchas configuraciones de clavos de Kirchner. Entonces, digamos, lo que ellos dicen es que los clavos de Kirchner, sin cerclaje, sin otras medidas, presentan una consolidación satisfactoria en la interfalángica distal, pero no hacen como una referencia a qué tipo de osteotomía se usó durante el paso de los clavos de Kirchner. O sea, lo que usted dice es un hecho. O sea, la osteotomía bola en socket o transversa o simplemente la resección, pues no afectaría, digamos, la capacidad de compresión que tienen los clavos de Kirchner. Eh, gracias. Entonces, para continuar, la interfalángica proximal. Entonces, la interfalángica proximal también es una articulación tipo bisagra, pero a diferencia de la interfalángica distal, las estructuras que la cruzan van a tener otro comportamiento mecánico. A nivel de la interfalángica proximal, atraviesan las bandas longitudinales del mecanismo extensor. La superficie articular es dispar. Los cóndilos de la falange proximal van a presentar un mayor volumen radial que cubital, o desde el índice, y desde el meñique un mayor volumen cubital con respecto al radial, porque esto va a permitir que al hacer puño o al hacer la prensión, los dedos escasamente pronen y supinen, y pues permitan como la adecuada posición de los dedos. Entonces, si no se tiene en cuenta esta asimetría, digamos, de los cóndilos, la fijación puede generar trastornos de la rotación al momento de hacer la compresión. Entonces, esta es básicamente las características anatómicas de la interfalángica proximal, en las cuales observamos los colaterales,
la articulación, en la imagen de abajo en el medio vemos como el cóndilo radial y el cóndilo cubital son un poco diferentes tanto en la falange media, en la superficie de acople, como en la cabeza de la superficie, en la cabeza de la falange proximal. Y la movilidad de la interfalángica proximal va a ser la que más rango tenga de los dedos de la mano, porque como vimos, la interfalángica distal tiene 90 grados y la metacarpofalángica también tiene 90 grados. La interfalángica proximal es una articulación supremamente móvil y, digamos, el compromiso de la interfalángica proximal es limitante para la movilidad de la mano, ya sea por el dolor y la inestabilidad, pero va a ser aún más significativo si además tiene un compromiso de la interfalángica distal. Entonces, ¿cómo es el abordaje? El abordaje propende por evadir las líneas de tensión en los pliegues. Entonces, es un abordaje oblicuo. Hay mucha variedad de abordajes, pero en este caso es un abordaje oblicuo a nivel de los colgajos de la piel que van a exponer el mecanismo extensor. El mecanismo extensor, como lo atraviesa la banda longitudinal, pues se va a inserir de forma longitudinal para no entrometerse con las bandas sagitales ni con las estructuras de los laterales. Entonces, una vez se ha realizado la apertura hacia radial y cubital del mecanismo extensor, se procede a valorar la osteotomía propia para la articulación que se está fijando. ¿Por qué es importante la dirección de la osteotomía? Porque la mano tiene una posición natural. En la posición natural de la mano, los dedos hacia más cubital presentan mayor flexión. La mano en reposo presenta una mayor extensión en el índice, una mayor flexión progresiva, más o menos 10 grados en el medio, anular y meñique. Entonces, cuando se planea una artrodesis de la interfalángica proximal, se debe tener en cuenta que el índice debe quedar a 20-30 grados y de ese punto en adelante ir aumentando 10 grados. Entonces el dedo medio sería 30-40, el anular sería 40-50 y el meñique sería 50-60. Esto hay que hablarlo muy claramente con el paciente porque verse el dedo flexionado el resto de sus días sobre la tierra para algunos pacientes es incómodo. Pero esta es la posición que garantiza una adecuada prensión y funcionalidad de ese dedo posterior al procedimiento. Entonces, ¿qué tipos de osteotomías hay? Pues lo que vimos, se puede Alejandra, hacer. Señor. cuando usted dice que para que permita el agarre, usted tiene el dato sobre la fuerza que realiza y la pérdida de la flexión que se pierde durante las artrodesis interfalángicas proximales. No, señor. No en Newton, no, señor. Bueno, tarea. Espera. Ya la anoto, doctor. Gracias. Ok. 2 segundos. Listo. No tengo el dato, qué pena. Ya lo tengo para dentro de 20 minutos. Entonces, se busca, digamos, como vimos al principio de la exposición, la forma en la que se realiza la congruencia de la superficie es muy versátil y es una decisión del cirujano. Entonces, ya tenemos el abordaje que garantiza la artrotomía. Una vez tenemos la artrotomía, es decisión del cirujano cuál de los distintos desbridamientos articulares desea hacer para lograr exponer la superficie ósea, y a partir de la impactación de las superficies del hueso subcondral, digámoslo así, de la falange media y la falange proximal, se pueden realizar distintos tipos de fijación. Entonces, esta es la técnica con tornillos de cabeza ocultable. Se realiza la posición según el dedo que se quiera atravesar, de proximal hacia distal. Se busca, se localiza, digámoslo así, el eje de la falange distal a la cual se quiere atravesar, y posterior a eso se realiza la colocación del tornillo de cabeza ocultable. La pregunta sería, ¿cuál es el que genera la mayor tasa de unión con la menor probabilidad de complicaciones? Pues cuando se comparan los
diferentes medios de fijación, se observa que el tornillo tipo Herbert biomecánicamente no es inferior a la banda de tensión, es decir, son equiparables. Y la banda de tensión tiene provee mayor estabilidad mecánica que los clavos de Kirchner. Entonces, digamos, cuando se ven los estudios comparativos de los tornillos tipo Herbert, ellos hablan de una mayor estabilidad mecánica con respecto a los clavos de Kirchner. Pero cuando uno va a mirar, digamos así, la evidencia que hay de estudios comparativos, casos controles y eso, pues realmente son series de casos en los cuales retrospectivamente se ha mirado qué se ha hecho y se dan cuenta que realmente no varía mucho de uno a otro. Son estudios biomecánicos los que le ha dado, digamos, la ventaja de la banda de tensión sobre los clavos de Kirchner. Pero, pues, como explicamos en diapositivas previas, digamos, el principio no varía. ¿Cómo Alejandra, colocar una...? ¿Sí? la diapositiva anterior, por favor. Lo que pasa es que los Herbert, usualmente en los pacientes que se realizan artrodesis son pacientes mayores con poco hueso esponjoso endomedular. Entonces, por esa razón, cuando usted va a fijar con un Herbert, por eso hay mal rotaciones. Usualmente estas técnicas quirúrgicas se aumentan, bien sea o con uno radial o con uno cubital, de tornillos ocultables o de cabeza ocultable, que ahorita pues son los cónicos como los Accutrax, yo no sé si en Colombia haya, y hay mini Accutrax de 1.5 y de 2.0. Entonces con eso, poniéndolo uno radial y uno cubital, primero controlaban la malrotación o la rotación cilíndrica que había, y segundo, evitaban como esa erosión después de la colocación de los Herbert, para que tenga en cuenta. Otra opción es que usted pone estos para que le dé la compresión del ball and socket y encima le pone una banda de tensión. Eso me genera muchos cuestionamientos con respecto a los costos. Por eso, uno hace una banda de tensión, probablemente un par de clavos cruzados, y evita la utilización de estos Herbert. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Muchas gracias. Una anotación, Alejandra. Una anotación. Sí, señor. Es que lo que decía ahorita el doctor Quintero en cuanto a la calidad de los huesos, y no solamente la parte esponjosa, sino la cortical de los pacientes que necesitan por artrosis, por artritis reumatoidea, sí, que necesitan ese tipo de cosas de artrodesis, pues uno necesita también que el paciente pueda empezar a mover más o menos pronto. Entonces, lo que le dé estabilidad más temprano es lo que le permite a uno, pues, valorarlo. Así, si uno hace las evaluaciones a los 2 años o 3 años, cuando ya hay consolidación, cualquier cosa sirve. Pero para que la mano se pueda utilizar mejor, se ha visto o vemos que es mucho mejor utilizar, por ejemplo, las bandas de tensión, fuera de que son más económicas, ¿sí? Sí, señor. Entonces, eso es una cosa importante. Lo que pasa es que si uno mira hacia el futuro, y son costos que tienen que tenerse en cuenta, si uno coloca un tornillo intramedular, como los tornillos de cortical común y corriente se pueden utilizar también, no tienen que ser tornillos que inclusive hacen mejor compresión que los otros tornillos, porque se agarran sobre la cortical, pero eso lo utilizamos más en pacientes más jóvenes. Se pueden hacer las artrodesis interfalángicas proximales también con placas, pero lo más costo efectivo pues son los clavos y el alambre, me parece a mí, para nuestro medio, y controla mejor la rotación que los otros sistemas. Entonces, y el paciente puede empezar a utilizar, apenas cicatrice la herida de la piel, puede empezar a utilizar. Al contrario, por ejemplo, los clavos en la interfalángica distal no permiten la utilización temprana del dedo. En cambio, los tornillos intramedulares, pues sí permiten que el paciente pueda inmediatamente utilizar su dedo. Entonces uno tiene que hacer un balance. Y también de artrodesis o artroplastias, pues hay dedos que toleran mejor en la interfalángica proximal la artrodesis, como es el índice. Sí, porque como ese está cerca del pulgar, necesita más estabilidad para la pinza y para hacer cosas de fuerza. En cambio, por ejemplo, los dedos, el dedo anular o el dedo meñique necesita más movilidad. ¿Listo? Bueno, eso sería lo que tenía que decir yo. Doctor, muchísimas gracias. Voy a continuar entonces
con la banda de tensión, pues digamos, ya lo que el doctor mencionaba, que es como el sistema más eficiente, porque lo que busca la banda de tensión, como vemos en este gráfico, es las fuerzas de distracción que habitualmente haría el, digamos así, forcejeo o el continuo movimiento entre flexores y extensores, que buscaría como la distracción de los segmentos mediante esta banda de tensión, se traduce en una fuerza compresiva a nivel del contacto óseo, pues de la osteotomía o del segmento de la artrodesis. Entonces digamos que está garantizando que la tensión pasiva que generan los elementos que se insertan en las estructuras más distales, que teóricamente buscarían la distracción de esta osteotomía, pues lo que realmente están causando es una compresión. Entonces es el método más eficiente y curiosamente costo efectivo. Entonces, en las imágenes que vemos en la parte inferior se encuentra la incisión en piel, la incisión del mecanismo extensor, la ablación o la resección de los colaterales, la osteotomía con hiperflexión, la resección del segmento distal de la falange proximal, y la resección en la imagen de la derecha, la resección de la base de la falange media. Una vez se ha logrado esto, se pasa en un canal transverso la guía, perdón, el cable con el cual se va a hacer lo ven que la banda de tensión, y posteriormente de forma retrógrada se pasa los clavos de Kirchner, se pasan los clavos de Kirchner de forma retrógrada a la falange proximal. Y una vez, acá en la imagen de la derecha, una vez se ha pasado completamente de forma retrógrada los clavos de Kirchner a la falange proximal, se ajusta la banda de tensión y se progresan de forma anterógrada los clavos de Kirchner hasta ocupar la falange media, y se acaba entonces de tensionar la banda de tensión mediante pues la tracción y torque sobre los puntos pues de flexión, no sé cómo se llaman esos, los puntos de apoyo, los puntos de tensión. Entonces, esto pues genera que haya una compresión y que use de apoyo los clavos de Kirchner que se pasaron. Entonces, con este método, pues, o en sí, con las osteotomías o con las artrodesis, se busca resecar la cantidad mínima de óseo que sea posible, manteniendo la alineación antes de fijar de forma definitiva, o sea, antes del último paso de los clavos de Kirchner hacia la falange media, pues debe tenerse una adecuada alineación, porque pues después ya se vuelve imposible devolverse. Uno pasa el primer pin, valora que no esté mal rotado, porque la mal rotación es muy común, más que todo cuando se está haciendo fuerza, se está haciendo compresión y pues se oculta un poco la uña con la mano y se pierde un poco la proporción de qué dedo está mirando hacia dónde cuando hace la flexión. Entonces pues eso puede pasar la mal rotación durante la fijación, y con este tipo de medios de fijación, pues pasa lo que decía el doctor Pinilla, se propende hacia una movilización temprana. Las complicaciones, pues puede haber protrusión de los pines, puede haber otra zona de consolidación si no queda pues comprimida de forma adecuada, y puede haber dolor o irritación por el material. Entonces, pues eso sí es inherente a los materiales de osteosíntesis que puede ocurrir, pero pues hay que tenerlo en cuenta porque se deben retirar en cierto porcentaje. También, señor. Perdón, yo no sé si usted lo dijo, pero es muy importante explicarle al paciente que el dedo le va a quedar más cortico, por lo menos 1 o 2 centímetros. Y eso es muy importante decirle al paciente, porque después el paciente le puede decir, doctor, pero es que el dedo me quedó muy cortico, ya no me sirve, y tiene 1000 quejas, y es muy importante antes de realizar una artrodesis explicarle eso al paciente para que lo tengan en cuenta, por favor. Sí, igual lo de la flexión en los dedos, o sea, porque no solamente va a perder un poco de hueso mientras hace la compresión, sino también va a quedar en una forma rígida por el resto de su vida. Entonces, digamos, hay gente que no dimensiona las consecuencias de sus decisiones hasta que se quiere quejar con alguien. Sí, señora. Entonces, pues, eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias, doctor. Entonces, voy a contarles, digamos, otros medios descritos para realizar una artrodesis, que si bien, digamos, comparativamente es más voluminoso poner una placa, es más útil al poder emplear, digamos, injerto óseo o técnica de compresión con una mayor
con un mayor brazo de palanca, digamos, en casos cuando se ha perdido hueso, en casos de trauma, por ejemplo, y en infecciones y en otros contextos en los cuales se busca una mayor estabilidad después de haberse aplicado un elemento de osteoinducción o pues un injerto óseo. Pues la placa es muy útil para estos contextos. Entonces, básicamente la condición de la placa, si bien es el mismo abordaje, es que deben ser al menos 6 corticales las que se atraviesan por segmento en el caso de las osteotomías, en el caso de las artrodesis. Entonces, ¿cuál es el método más confiable? Digamos, el Leibovitz en 1994 hace como lo que yo les contaba, son como series de casos. Entonces hace un compendio de 224 pacientes que ha operado. Entonces, en los 224 pacientes que ha operado se pone a ver qué ha usado y en quién lo ha usado. De lo que ha usado y en quién lo ha usado, se da cuenta que los tornillos tipo Herbert todos lo han consolidado, los clavos de Kirchner hasta un 21% no consolida y las placas un 50% no consolida. Pero cuando uno se va a hacer como, digamos, la observación más aguda de lo que él está refiriendo, pues uno se da cuenta que de las 4 placas que puso, pues solamente 2 no le pegaron y 2 equivale al 50%. Entonces, pues si bien la idea que uno se lleva es que es un método mucho más ineficiente que lo que es los tornillos tipo Herbert, hay que ver la proporción de lo que colocó y en qué contexto se colocaron. Entonces, digamos, él también hace una distinción en lo referente a que hay patologías que, pese al manejo que se le den o pese al tipo de fijación que se empleen, van a tender a ser más inestables y a generar, bueno, y a tener una evolución no tan predecible como en el caso, por ejemplo, de si comparamos lo que es la osteoartrosis con la artritis reumatoidea. Entonces, la osteoartrosis en todos los casos presentó, en todos los casos la osteoartrosis presentó una buena consolidación, más la artritis reumatoidea, digamos, acá este es el gráfico que les digo. Entonces, digamos, si ustedes comparan la osteoartrosis, que fueron 8 casos, versus la artritis reumatoidea, que fueron 95, la artrosis es muy predecible en el sentido que no hay un componente inflamatorio, no hay un componente multifactorial que esté produciendo un mayor compromiso articular y poliarticular, ligamentario, de tejidos blandos. En cambio, pues la osteoartrosis pues, es el desgaste, la inestabilidad, pero localizado y dependiente de el compromiso mecánico que tenga la articulación. Entonces, pues, digamos que el éxito del procedimiento, después de haber pues, hecho este análisis retrospectivo, no lo determina solamente la fijación. Entonces, digamos, la pregunta que hacíamos previamente era, ¿el material determina qué tan rápido consolida una fractura? No lo determina. Realmente lo que va a determinar qué tan rápido consolida una fractura en general es la biología. Entonces, lo que le va a dar el constructo, lo que le va a dar el material es estabilidad, y esa estabilidad va a permitir que la biología del paciente se exprese y pueda haber una consolidación. De allí que el tiempo promedio para la consolidación sea aproximadamente 7 semanas. En el caso de las placas es inferior porque tuvo una gran pérdida ósea y se requirió usar injerto óseo. Entonces, pues ya cambia un poco el sustento biológico con el cual pues entra a artrorizarse este segmento. Pero entonces, digamos, para llevar a casa con respecto a lo que varía con el método de fijación, es que realmente es retrospectivo y realmente va a depender de muchos factores que son más bien del paciente que del medio. Entonces, pues ya, pues hay defectos óseos, qué patologías de base tiene el paciente, qué actividad realiza y cuáles son los costos que uno está dispuesto a ofrecerle a este paciente para solucionarle la necesidad funcional que se tiene. Bueno, entonces creo que se volvió la presentación. Y lo que les contaba previamente, la mano tiene una posición en la cual, si la observamos desde el perfil cubital, el meñique es el que está con mayor flexión si se compara con el índice, que es el que está más al fondo, que es el más radial en esta imagen. Entonces, el índice va a tener una flexión de 30 grados, tanto la interfalángica como la metacarpofalángica, y el meñique va a tener una flexión de 60 grados. O se va a buscar una flexión de 60 grados, digamos, en el caso de requerir una artrodesis. Entonces, viene la artrodesis metacarpofalángica. Entonces,
es la última opción. O sea, las metacarpofalángicas son altamente funcionales, altamente móviles y altamente, no tengo el dato puntual ni objetivo, pero son altamente fuertes y generan un momento de flexión significativo durante el agarre de las personas. Entonces, siempre debe buscar la forma de salvar esa articulación, sea por medios no quirúrgicos, por medios quirúrgicos, por inclusive ofrecer la artroplastia antes de pensar en proponer una artrodesis. Hay casos especiales en los cuales la historia natural de la enfermedad va a generar un compromiso periarticular, un compromiso progresivo que haga poco predecible cualquier otro procedimiento que se le pueda ofrecer al paciente, siendo la artrodesis el procedimiento más expedito para solucionar el déficit funcional que presenta el paciente, como en el caso de la artritis reumatoidea, como el caso de la parálisis cerebral o de la parálisis funcional de la extremidad debido a una lesión neurológica, o en el caso de la metacarpofalángica del pulgar, cuando la interfalángica y la trapecio-metacarpiana están bien, y teniendo en cuenta que la trapecio-metacarpiana es la articulación de mayor movilidad en el pulgar, pues artrodesarla no va a generar una gran pérdida funcional y sí va a generar una mejoría significativa de los síntomas. Entonces, en los dedos de la mano es difícil o es muy escasa la oportunidad en la cual se realiza una artrodesis metacarpofalángica, pero en el pulgar, inclusive en artrosis primaria o postraumática, es una opción que se puede ofrecer al paciente, porque no es tanta la pérdida funcional como el beneficio potencial que representa la artrodesis de esta articulación. Entonces, importante pues recordar de la metacarpofalángica. La movilidad más significativa va a ser a nivel de la silla motor que presenta la trapecio metacarpiana. La metacarpofalángica va a tener una flexión y una extensión de palmar hacia dorsal de 50 a 70 grados. Y en el plano radial y cubital va a tener una mínima movilidad de 20 grados. Tener en cuenta que hace prono y supino levemente durante el movimiento, pero que este movimiento es apareado con el movimiento de la metacarpofalángica. Es decir, que el pulgar en sí no se mueve solo. Pero si nosotros hiciéramos un desglose de qué le aporta la metacarpofalángica, pues sería este rango de movilidad a la gran movilidad que tiene el pulgar. Las estructuras del extensor breve y largo, extensor pollicis longus y brevis, por la parte dorsal, y por la parte palmar o pues radial y cubital están los colaterales a nivel de la metacarpofalángica. Y en la parte palmar, pues el apoyo de los sesamoideos y la estabilización pues articular. Entonces, en esta imagen podemos ver los distintos abordajes que se pueden realizar para llegar a las diferentes artrodesis, más quiero que nos enfoquemos en el pulgar. Entonces, en el pulgar, yéndose hacia el borde cubital, se realiza una incisión, como veíamos previamente, evitando generar una línea transversa sobre el pliegue de extensión. Entonces, se realiza una incisión a nivel de la expansión de los extensores del extensor pollicis brevis y longus, perdón que tradujo, no sé, claro, y se realiza una capsulotomía a nivel de la metacarpofalángica. Se realiza una disección circunferencial, logrando, digamos, despejar completamente las superficies articulares, y a partir de este punto se pueden proponer diferentes formas de moldear la articulación, las superficies articulares para la artrosis. Como nos contaba el doctor de Bedú, es posible hacer superficies congruentes de diferentes formas, no necesariamente tienen que ser osteotomías transversas, pues como ya había hecho previamente, y para la muestra pues están estas imágenes en las cuales mediante dispositivos prediseñados uno genera una superficie tubuliforme en la falange, en el metacarpiano, y genera como un acetábulo puliendo la base de la falange proximal del pulgar. Entonces, esto genera una superficie congruente que se puede colocar un tornillo de compresión tipo Herbert o un tornillo de Accutrack que vienen diseñados para embonar, digamos, en este tipo de osteotomía. Se puede hacer de muchas formas, digamos, en el contexto de lesiones postraumáticas con inestabilidad recurrente a nivel de la interfalange, de la metacarpofalángica del pulgar. Se pueden hacer incisiones transversas, se les pasa un cerclaje, como habíamos visto previamente, y se estabiliza con un clavo de Kirchner oblicuo
para garantizar la no malrotación, o sea, o el no desplazamiento en el eje transverso de la osteotomía, quedando pues este resultado. En la serie que hace Edmunds, con un seguimiento de 30 pacientes, pues observa que los pacientes en general se volverían a hacer la cirugía. Los pacientes previamente del procedimiento presentaban dolor, posterior al procedimiento siguen presentando dolor, pero la mejoría funcional es significativa al punto que buscan, digamos, el procedimiento, no rechazan el procedimiento en el seguimiento de estos pacientes. Entonces, digamos que es un resultado predecible y es un resultado satisfactorio para las necesidades del paciente. Entonces, cuando no es traumática, se ha observado que en patologías inflamatorias hay un deterioro progresivo articular, ligamentario, de tejidos blandos, deformidades instauradas que después no se pueden corregir porque ya están, digamos, en un periodo de remodelación. El pulgar, dentro de la artritis reumatoidea, presenta 6 fases de deformidad que se les puede ofrecer de forma, digamos, de salvamento, una artrodesis funcional. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estos pacientes generalmente no tienen un compromiso monolateral, tienen un compromiso pues bilateral. Pero, digamos, el gold estándar para el manejo de los pacientes con artritis reumatoidea que presentan deformidad en el pulgar y que llega a ser limitante para su actividad cotidiana es la artrodesis. La posición debe ser una posición que mejore la capacidad de realizar la pinza con la mano. Entonces presenta la metacarpofalángica, una flexión de 15 grados con abducción de 5 grados y una pronación de 20 grados. Es decir, el pulgar está apuntando hacia la palma de la mano. Esto permite que al apuntar, digamos, en un plano tridimensional a la palma de la mano, pues permita el agarre y permita la pinza. El porcentaje de unión en la literatura pues es digamos que Toledano hace como hasta 1900, bueno, sí, Toledano hasta ese momento hace como un recuento de cómo le va a los pacientes y dice, ven, le va de 80 a 100% de consolidación, les va bien. En mis casos no he tenido ninguna reintervención a 5 años, pienso que es una forma predecible. Cosas que hay que tener en cuenta, que otros dedos pueden llegar a requerir artrodesis. En ese tipo de condiciones, en ese tipo de patologías, como son las parálisis cerebrales espásticas, como son las secuelas de poliomielitis postvacunal o de las personas que tuvieron, digamos, bueno, no creo que ya haya mucha gente que haya alcanzado a estar como en el brote de poliomielitis, o gente que tenga lesiones neurológicas o artritis reumatoidea o escleroderma, se les puede ofrecer la artrodesis de las metacarpofalángicas de los otros dedos de la mano. Como vemos en las imágenes, esta persona tenía un antecedente de artritis reumatoidea, tenía desviación cubital y deformidad de flexión instaurada con incapacidad para abrir la mano. Con una adecuada artrodesis, pues ya presenta la palma expuesta y el pulgar con capacidad para hacer prensión, lo cual le genera una mejoría significativa en la capacidad de agarrar objetos y de poder, digamos, realizar las funciones de su vida cotidiana. También, digamos, la incisión es longitudinal, se expone una o varias articulaciones según sea la necesidad, y el medio de fijación, como vimos previamente, es indistinto. Digamos que lo que se busca es el comprimir, sin llegar a generar, o buscando no generar efectos deleterios sobre la persona, no sé cómo más decirlo, pero digamos que en este caso lo ven que es un medio el cual no es muy invasivo, se pueden ocultar los elementos y pues genera una adecuada compresión de los segmentos que se quieren artrodear. Digamos, al igual que las interfalángicas proximales, el índice y el medio se busca que sean de más o menos 20 a 40 y el anular del meñique más o menos de 40 a 50. Como va a quedar más corto y además en una posición fija, aumentando el brazo de palanca, es necesario hacer un ajuste de la tensión de los extensores a nivel del dorso de la metacarpofalángica. Y lo otro es que, digamos, para proteger la no pérdida de esta corrección, pues debe tenerse una inmovilización o una protección mediante esterulaje de una posición de 20 grados de la muñeca, logrando la mayor exposición de la palma y la mejor capacidad funcional de la persona. Entonces, bueno, acá, no es que ya, en la metacarpofalángica, sí.
Eso es lo que les quería contar de las metacarpofalángicas. Entonces, ahora, la artrodesis de la muñeca. Perdón, 2 segundos. Sí, Yo siga, por favor. jamás he hecho una artrodesis de la metacarpofalángica. Si uno no puede poner unas prótesis, puede hacer unas artroplastias por interposición, pero una artrodesis a ese nivel va a producir una limitación funcional, pero impresionante, ¿no? No sé los otros cirujanos de la mano si han hecho alguna. Sí, yo sí he hecho muchísimas artrodesis metacarpofalángicas, pero del pulgar, no de los dedos largos. Claro, Estoy de no. acuerdo con el doctor Ramón Dedut. La artroplastia para las metacarpofalángicas es lo que se debe hacer. Puede que haya algún caso raro, ¿no? De una herida terrible por arma de fuego, una cosa explosiva, alguna cosa así, con una pérdida grande. Pero en general es la metacarpofalángica de dedos largos, artroplastia, y la del pulgar sí, artrodesis. Sí. Pues, digamos que la literatura está... ¿Tienes algún pajarito por ahí, creo? Eso estoy mirando, profe, ¿qué será lo que suena? Listo. Entonces, lo que yo miré en la literatura, digamos que el tema eje de esta presentación es lo que es la artrodesis, pero completamente de acuerdo. Digamos, cuando uno busca artrodesis, primero, hace mucho tiempo, más o menos como después de los 90, 2006, la literatura disminuye mucho su volumen con respecto a lo que uno puede encontrar de artrodesis. En parte es porque los resultados con la artroplastia y otros procedimientos han mejorado muchísimo la sobrevida de las articulaciones. Pero, digamos, cuando uno busca indicaciones para realizar una artrodesis metacarpofalángica, más que defenderla es, en el caso de lo que han descrito, es pacientes que presentan deformidades tan severas que, y con tan poco control muscular y con tan poco control, digamos, de sus tejidos, que se benefician más de una artrodesis metacarpofalángica. Entonces, digamos, en la revisión que hace aquí Letar y Totkin, ellos dicen, hemos hecho 20 casos y estos 20 casos tenían artrogliposis, escleroderma, artritis reumatoidea, mínimos casos, y artritis psoriática. Y la artritis psoriática pues compromete mucho los tejidos blandos y genera deformidades instauradas que, digamos, con una artroplastia, sin un buen control muscular o de tejidos, pues sería muy difícil manejar la mano o la rehabilitación. Entonces, pues digamos que ese es el argumento que ellos emplean para haber hecho estos procedimientos, y por eso es que publican el artículo y la revisión de caso, porque realmente él dice, yo nunca, o sea, he hecho muy pocas veces esto, y en lo que revisé solo encontré 20 casos en los cuales es la experiencia pues de todos nuestro equipo. Más o menos es eso. Entonces estoy de acuerdo con ustedes con que realmente es la última, pero última opción. Y entonces les voy a contar de la artrodesis de la muñeca. Entonces, artrodesis global de la muñeca. Entonces, la artrodesis global de la muñeca es cuando hay un compromiso irreparable de la muñeca. Y este compromiso se va a expresar en dolor, inestabilidad y una deformidad. Las indicaciones son muy variables, muchas condiciones nos pueden llevar a esta situación, como la artritis reumatoidea, la parálisis cerebral, el trauma, distintos espectros tumorales, diferentes pérdidas segmentarias, infección, por ejemplo, procedimientos que se roban el stock óseo, como la reintervención de una artroplastia que toque, pues, digámoslo así, revisarla, va a perder el stock óseo y esto va a generar pues la necesidad de en algún punto a generar una artrodesis. Las contraindicaciones, pues que presenten fisis abiertas, que la articulación radiocarpiana o mediocarpiana esté sana. Si la articulación mediocarpiana o radiocarpiana está sana, la movilidad de la muñeca se puede hacer a extensas de estas articulaciones y se puede buscar una forma de potenciar lo que está bien y no simplemente quitarle movimiento y función a la mano. Entonces, digamos, siempre que haya movimiento y que ese movimiento pueda perdurar, pues buscar que dure lo más que se pueda antes de tomar una decisión definitiva. Se han hecho muchos estudios o muchas intervenciones para conocer cuál es lo mínimo vital que requiere la movilidad de la muñeca. Entonces, mediante la colocación de férulas de metal
que limitan la movilidad de la muñeca. Se busca saber la prensión, la capacidad de hacer labores cotidianas, y diferentes autores han descrito diferentes rangos. Entonces Swanson dice que 10 grados de flexión y extensión es suficiente para realizar la mayoría de actividades cotidianas, y por ejemplo Palmer dice que se necesitan movimientos mucho más complejos como la dilatación radial y cubital, que no todo es expensas de la extensión. Entonces digamos que la posición perfecta para una artrodesis de muñeca no está escrita, y la artrodesis de muñeca es un procedimiento realmente viejo. En pacientes que no tienen artritis reumatoidea, digámoslo así, se puede hacer una fijación con una placa que, digamos, usa un componente más óseo, y en pacientes que tienen artritis reumatoidea se puede emplear la fijación mediante el paso de clavos de Steinmann o múltiples clavos de Kirchner, que van a generar la estabilidad necesaria sin llegar a comprometer la vitalidad ni la viabilidad de los tejidos circundantes. Pero en términos generales, el abordaje para llegar a la articulación de la muñeca para realizar la artrotomía es por un abordaje universal centrado sobre el tubérculo de Lister, que va a ir hacia distal al tercer metacarpiano o al espacio entre el segundo y tercer metacarpiano, y va a ir proximal hasta el vientre muscular del extensor pollicis longus. Y entonces, como les contaba, pues en el caso de la artritis reumatoidea, o en el caso que tengamos un buen stock óseo para colocar, bueno, no, entonces, ven, acabarles de explicar cómo es el abordaje y ya me vuelvo como a los tipos de fijación, que me quedó un poco ahí variable. Entonces, uno realiza la incisión a nivel dorsal en la muñeca, ve el mecanismo extensor, observa el tercer compartimento en el cual va el extensor pollicis longus, lo eleva y lo rechaza hacia radial, y después de quedar rechazado el flexor pollicis longus, hace una disección y una elevación superiótica del segundo y cuarto compartimiento, sin llegar a entrometerse dentro del septo ni invadirlos. Y esto va a permitir que observemos el tubérculo de Lister y toda la superficie dorsal del radio distal. Luego se realiza la artrotomía, se observa la línea proximal y media del carpo, que para fines de una artrodesis debe estar con cambios degenerativos, y se realiza un desbridamiento articular a este nivel, a nivel de las líneas del carpo. No es necesario hacerlo a nivel de la columna cubital, porque la columna cubital no va a entrometerse dentro de la transmisión de fuerzas de la artrodesis. Digamos que es predominantemente del borde radial y central de lo que es la muñeca. Y ahora sí, cuando se ha realizado este reavivamiento o esta restricción condral de lo que es la columna central y radial del carpo y la superficie radiocarpiana, pues se coloca injerto óseo que se puede obtener de la estiloides radial, de la fosa ilíaca, del alerón ilíaco, y se puede fijar con clavos de Kirchner, buscando pues la mayor estabilidad con el menor compromiso de tejidos blandos, o mediante la colocación de una placa premoldeada que abarque desde el tercer metacarpiano hasta el radio, teniendo en cuenta siempre que la forma en la que se coloquen los tornillos puede generar mal rotación de la mano. Entonces lo que se recomienda es que primero se fije el tercer metacarpiano y luego se fije de forma proximal el radio, porque de lo contrario, al buscar la acomodación, digámoslo así, del tercer metacarpiano con la placa que ya está fija en el radio, puede haber una mal rotación de la mano respecto al radio, y pues esto no estaría como dentro del planeamiento. Para usar la placa como tal, debe buscarse que sea una superficie lo más regular, por lo cual se debe retirar el tubérculo del Lister. El extensor pollicis longus debe dejarse transpuesto para que no se irrite con el paso sobre la placa, y lo que les explicaba, evitar la rotación. Si la calidad ósea es mala, pues debe considerarse la utilización de tornillos bloqueados. La otra cosa importante es que se han descrito muchos métodos de fijación. Es un procedimiento muy antiguo que está, digamos, bien establecido y es confiable, pero como tal, la decisión final de qué posición es la adecuada para generar esta artrodesis la va a dar el paciente. Como vimos, muchos son los rangos de movilidad, 10 a menos 10, 5, desviación cubital, desviación radial. Lo importante es que la persona pueda tener una
un mínimo dolor, o sea, se recupere el dolor y sienta estabilidad en la muñeca para que la persona pueda realizar poses adaptativas con su codo y con su hombro, porque pues, la humanidad es muy versátil y la plasticidad sináptica es maravillosa, y la persona puede adaptar muchas de sus cosas cotidianas a la movilidad. Lo que sí se recomienda es que si uno tiene la necesidad por patologías de base o por, digamos, eventualidades postraumáticas o condición que comprometan las dos manos, las dos muñecas, se debe buscar que la mano dominante sea neutra y la mano no dominante esté en flexión, en una leve extensión, porque hay maniobras que, digamos, si bien la posición funcional es en extensión, hay cosas en la vida que solo se pueden hacer de forma en la que la mano esté en flexión, como el aseo perineal. Entonces, se recomienda que la mano no dominante, pues, si desea de atravesar ambas, pues que se atraviese de la forma en que una haga unas cosas y la otra sea la complementaria. Con respecto a los desenlaces funcionales, en los distintos seguimientos, para generar una mejoría del dolor, se busca que se puedan movilizar los dedos y que la persona se sienta lo menos restringida posible en sus actividades cotidianas, si bien se entiende que la pérdida funcional del movimiento pues va a generar su impacto. Entonces, Weiss hace como un seguimiento de los pacientes a los cuales les ha artrosado la muñeca, y de los 23 pacientes se dio cuenta que 15 pudieron volver a su trabajo previo, y muchos de los trabajadores pues eran de mano, de trabajos manuales. El 20 de 23 pacientes estaban satisfechos con el procedimiento, estaban plenos, digamos, de sus actividades cotidianas. Entonces, digamos, es un resultado muy favorable, teniendo en cuenta que es una articulación terminal. Y observó que en el seguimiento la máxima mejoría que presentaban estos pacientes cuando ya se lograban, digamos, lo máximo que iba a lograr de cumplir metas de rehabilitación, pues es a los 14 meses. O sea que cuando menos ha de pasar un año desde la artrodesis para saber cómo quedó el paciente. Entonces digamos que los resultados no son tan inmediatos como pues, cuando se fija una fractura. Finalmente, las conclusiones. El material no es el único factor determinante, hay que tener en cuenta que hay distintas indicaciones, hay distintas condiciones del paciente, y que estas expectativas, tanto como hablábamos de la deformidad que va a quedar, como de las limitaciones para ciertas actividades, tienen que ser comprendidas para el paciente para que haya un resultado satisfactorio, porque la satisfacción no es simplemente la consolidación, sino la satisfacción es la rehabilitación. Entonces, la adecuada rehabilitación es dependiente tanto del paciente como del conocimiento de la patología, como de la adecuada disposición del material. Y el objetivo es el dolor y la inestabilidad. Todo más allá del control del dolor y la inestabilidad es indeterminado. ¿Qué tanto va a mover? ¿Qué tanto va a funcionar en su vida cotidiana? Es un procedimiento de salvamento y es un procedimiento para mejorar la calidad de vida respecto al dolor e inestabilidad. Para nada más. Y ya. Esa sería como la exposición que les traigo el día de hoy. Alejandra, excelente la revisión, excelente la ilustración, por decir de alguna manera. Y les cuento que pues hoy en día ya no encuentro o no ve uno tantos pacientes con compromiso de la muñeca en artritis reumatoidea. Nosotros describimos con la doctora Elena Ashner hace como 30 años, ya que pase el tiempo, una artrodesis para pacientes con artritis reumatoidea utilizando una placa de cortical de halo injerto, utilizando la técnica antigua que se llamaba de orejas de conejo, en la cual uno tallaba el injerto y colocaba los dos picos de las orejas, digamos, en el segundo y tercer metacarpiano, en la base, y la otra parte en el radio. Estos pacientes, curiosamente, los pacientes con artritis reumatoidea presentan muy buena consolidación, no ve uno que no peguen. La felicito porque me pareció perfecta la ilustración y la revisión. Mil gracias. Doctor, muchísimas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Ale, Doctor. yo tengo un comentario. Cuando uno hace una artrodesis con placa, ¿puede mostrar por favor la última artrodesis con placa, si está en la modelo de la muñeca? Sí, señor. Ahí. La parte donde más fallan esas artrodesis de muñeca es entre la base del tercer metacarpiano y el capitati.
como usted bien lo dijo, todo toca limpiarlo, quitar como el cartílago articular para que allá se haga también la osificación. Y lo segundo que les iba a decir es que las no uniones también son muy frecuentes, entonces tienen que tener mucho cuidado cuando hagan artrodesis de muñeca, especialmente con estas placas, porque la artrodesis con placa tiene mayor rango de no uniones, cerca del 30%. Entonces, en vez de usted manejar un problema con artrodesis de muñeca, le está agregando otro más. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que limpiar todo el cartílago articular de todos los huesos del carpo, de la base de los metacarpianos, que nunca se les olvide eso, y ponerle bastantico injerto óseo. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias, Ale, muy buena la presentación como siempre. Gracias, profe. Bueno, preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Chao, Ale. Chao. Yo pregunto si alguien